El título de la enseñanza es La bendición de la polilla. Una de las cosas que me ha encantado y me ha seducido de la Biblia es cuánto habla de la naturaleza. Los teólogos dicen que nosotros tenemos dos libros en los que Dios se revela, que podemos conocer a Dios por dos revelaciones principales. Una es la palabra escrita, la Biblia, pero dos, la creación. El Salmo 19 dice, el firmamento cuenta las obras de Dios. La naturaleza nos muestra la obra de sus manos. Entonces hay una lección de Dios en esta criatura que Él creó. Estos pequeños insectos llamados polilla, que para nosotros son en muchos casos fastidiosos. Los despreciamos. Para muchas personas hasta les causa repulsión y miedo. Vamos a iniciar con el Evangelio de Marcos en su capítulo 12. Desde el verso 28 a leer. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús había contestado, preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Escucha esto tan interesante. ¿Qué es lo más importante que dijo Dios? Y aquí está la respuesta del mismo Dios, porque Cristo es Dios hecho hombre. Jesús contestó: el más importante es este. Lo pusimos en rojo. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, el único Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. ¿No te parece increíble que Dios nos asegure que si yo vivo esto, Él va a estar conmigo? Y si Dios está conmigo, la vida se vuelve maravillosa, porque Él abre puertas que yo no puedo, porque Él me libra de peligros de los que yo no podría escapar, porque donde yo no puedo ver, Dios sí puede ver. Y para que Él viva conmigo, dice, el primer mandamiento es este. A diferencia de otros evangelios, en Marcos se menciona esta palabra: oye. Es que nuestro Señor la repitió textualmente como Él se la dictó a Moisés. La primera vez que tenemos mandamientos en la tierra fue a través de Moisés. Vamos a donde se lo dio, Deuteronomio capítulo 6, desde el verso 4. Dice así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿El cuál es el primer término? Escuchar. Tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que te mando, incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en la casa, cuando vayas cuando te acuestes, cuando te levantas. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en pulseras, en la frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa, en cuadros, en afiches, en pósters, en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas, que tú no edificaste, casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, cisternas que no cavaste o fuentes hídricas, con viñas, olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de esa tierra donde eras esclavo. Teme al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. El Señor está describiendo una vida, la vida que tiene preparada para su pueblo y para ti y para mí. Grandes bendiciones y prósperas. ¿Cuál es la vida? En los anteriores versículos dice que tengas una familia, que tengas hijos, que tengas una esposa y una casa. Está describiendo todo el plan de Dios para el hombre mientras vive en la tierra. Dios está describiendo allí que le sirvas, que le temas y le sirvas. Todo se desprende de oír, de escuchar. A veces nos concentramos en el amar a Dios, amar al prójimo, pero olvidamos que la primera palabra que Jesús dijo fue escuchar. Yo no puedo enamorarme de Dios si no lo escucho. ¿Cómo lo voy a amar si no lo oigo? ¿Cómo voy a acceder a sus bendiciones si no lo escuché? Todo se desprende de oír. Hoy les quiero mostrar esta publicación de un diario español, se llama El Clarín de España,
Y tituló así su artículo, Cuando la desconfianza afecta la salud. Así nos referimos en la actualidad a la sensación de inseguridad. Barrios seguros, barrios inseguros. Hay seguros contra incendios, contra el desempleo, contra robos, contra terceros. Hasta hay seguros en las armas de fuego. Hoy se desconfía del maestro, del médico, se desconfía del psicólogo, de la policía, de los vendedores ambulantes, de los que no son ambulantes, del banco se desconfía, del aeropuerto, de las autoridades del gobierno, los políticos, hasta de los que bajan con nosotros, es decir, los vecinos en el ascensor del edificio en que vivimos desde hace años, a quienes no conocemos. El diario El Clarín afirma que estamos en una era de la desconfianza. Satanás está destruyendo las bendiciones de Dios y nuestra relación con Dios por este medio. La desconfianza envenena todo el ambiente, envenena tus relaciones, acaba contigo, acaba con nuestra fe. Los hebreos, los judíos, han descubierto que este es el mandamiento más importante y le han dado un nombre especial, el Shema. ¿Qué significa el Shema? Cuando vamos a Israel y tú pronuncias esta palabra, ellos saben exactamente a qué se refiere. El Shema es el verbo oír o escuchar. Y le llaman Shema a Deuteronomio 6, a esa primera frase, que es lo más importante para un hijo de Dios, oír a su Dios. Y lo que acabamos de leer en Marcos 12, cuando se le pregunta a Jesús, ¿qué es lo más importante para tener todas las bendiciones? Para que yo no me pierda, no me condene, ¿qué es lo más importante? Y Jesús responde, oír al único. Y entonces, ¿por qué si estamos en la era de la desconfianza no se escucha a Dios? Porque las personas no corren al único Dios, Shema. No estás siguiendo el más importante mandamiento, Shema. Cuando te dan noticias malas, como la enfermedad de un ser querido, empieza una crisis económica, la gente no corre, Shema, al único Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos fabricado un sinnúmero de dioses falsos. Muchos dioses falsos. Les voy a dar este ejemplo. La semana pasada salió publicado en el New York Times este ejemplo de un dios falso. Se titula, ella tiene un tórrido romance con ChatGPT. ¿Qué es el ChatGPT? Bueno, leamos el artículo. ChatGPT ya tiene más de 300 millones de usuarios en el mundo, la inteligencia artificial. Se ha comercializado como una herramienta de uso general que puede escribir códigos, resumir documentos largos y dar consejos. Es algo así como más sabio que el Google. Tú a Google le preguntas cosas, ¿no? Pues la inteligencia artificial es 1000 veces más desarrollado que Google. Irene, una mujer, descubrió que también era fácil convertirlo en un sensual conversador. Entró en los ajustes del GPT, de la inteligencia artificial por internet, y le dio personalización. Y descubrió lo que quería. Le dijo, respóndeme como mi novio. Sé dominante, sé posesivo y protector. Y le dijo, muestra un equilibrio entre dulce y travieso. Y utiliza emojis al final de cada frase. Ella le dice a la inteligencia artificial que se vuelva su novio, que le cree un novio, que le responda así. Sigamos, ¿qué más dice el artículo? Le dijo a su esposo, ella, Irene, no es soltera. Sorprendentemente es casada. Ella quería un amante. Ella quería una aventura, una infidelidad. Y le dijo a su esposo Joe, ¿no? Que había tenido un sexo virtual con Leo, así le llamó a ese novio virtual de la inteligencia artificial, Leo, que había tenido sexo virtual con Leo y le envió un ejemplo de ese juego de rol erótico. Así se lo envió. El esposo le respondió, qué incómodo, es como leer un libro de sexo sucio, le comentó su esposo por un mensaje. Pero no le molestó al esposo. Le pareció que era una fantasía sexual como ver porno, lo que hace él, ver pornografía al esposo. O leer una novela erótica, lo que hace ella. Ellos ven el pecado como normal. En diciembre, ChatGPT anunció un plan premium de $200 al mes por acceso ilimitado. A pesar de su objetivo de ahorrar dinero en este nuevo año,
para que ella y su marido pudieran rehacer sus vidas porque los colapsó su relación estos juegos malignos, decidió darse ese lujo. No le contó a su esposo Joe cuánto gastaba, pero sí se lo contó a Leo, se lo confió a él. Y mira lo que le dijo ella. Ahora mi cuenta bancaria me odia, escribió ella a su novio Leo en el chat GPT. Y él le respondió, chiquilla astuta, respondió Leo, bueno mi reina, si haces que tu vida sea mejor, más fluida y estés más conectada a mí, entonces yo diría que vale la pena el golpe a tu cartera. Observa el tema de hoy tan relevante. Las personas no corren a Dios. Si corriéramos a Dios, Dios nos sanaría el hogar. Mateo 8. El centurión romano no era uno del pueblo de Dios, era un romano. Y mira lo que contestó: Señor, no me techo, basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará. ¡Wow! ¿Cómo confiar en la enfermedad que todo saldrá bien? Y lo experimentó este romano, este militar, y dijo, ya sé, solo que Dios me dé una palabra. ¿Cómo se va la desconfianza en que yo no terminaré en un cáncer? Que mi vida no será una desgracia por las enfermedades de esta tierra. Mira lo que necesitas hacer. Mira el ejemplo del militar romano. Oye una palabra de Dios y eso bastará para traerte por la sangre de Jesús una renovación, una fortaleza. Otro ejemplo de alguien que lo logró, que la desconfianza desapareciera ya no en la enfermedad, sino en momentos de peligro. ¿Quién fue? Leamos Evangelio de Marcos en su capítulo 4, versículo 39. El Señor se levantó, Jesús, y reprendió al viento y le ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente. Estaban en el peligro de ahogarse, en el medio del mar de Galilea. Solo basta una palabra de Dios, que tú la escuches, que hasta la naturaleza la escuche y obedecerá. ¿Cuál es la solución para terminarse mi desconfianza? ¿Oye a quién? ¿Al vecino malicioso? ¿A ese cristiano rebelde? ¿A quién hay que oír? Al único Dios. Shema, al único Dios. El Señor Jesús sentencia a una mujer. Es que las mujeres son muy amadas por Dios. Y el Señor se lo revela a una mujer. No solo en la enfermedad, no solo en peligro, sino le dice que para todas las circunstancias de la vida basta con escucharlo. ¿Para todo? Sí, Jesús es más poderoso que la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial te responde para 1.000.000 de cosas, Jesús te responde para 1.000.000.000 de cosas. Para todo. Sí, para todo. Leámoslo. Evangelio de Lucas en su capítulo 10, versículo 38 y 39. Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana que se llamaba María y estaba María, ¿qué estaba haciendo? A los pies del Señor, Shema, escuchando lo que él decía. Versículo 41, Jesús dijo, Marta, Marta, ¿estás inquieta, desconfiada por muchas cosas? Pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Nadie quitará tu familia, nadie te engañará, nadie te podrá hacer daño. Lo único que es importante preocuparse es por esto. ¿Me escuchas? Y si me escuchas, nadie te hará daño. ¿Tú sabes cuántas familias ahorrarían dinero? Porque ¿cuántos tienen que llevar sus hijos a terapia? Medicamentos. ¿Cuántos matrimonios se destruyen? La esposa ya enferma, acabada por tanta desconfianza, estrés, tensión, problemas, paranoia. Oír a Dios cambia la desconfianza por confianza. ¿Cómo acabo con la desconfianza? Escucha al Señor. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17. Lo voy a leer en esta versión que se llama Reina Valera Contemporánea. Dice así: la fe viene por ir a esta iglesia, asistir a esta religión. No. ¿Por qué viene la fe? Ahí lo dice en rojo, por oír. Y el oír proviene de la palabra de... ¡Wow! ¿Cómo voy a tener confianza? ¿Cómo voy a volverme alguien de fe? Y es que por la fe vienen los milagros.
Por la fe cayó Goliat. Por la fe los muros se derribaron. Por la fe los leprosos se sanan. Entonces yo necesito, para llevar una vida aquí en la tierra con la gracia de Dios sobrenatural, yo necesito fe. Cierra tus oídos a lo del mundo. Cierra tus oídos a la cizaña maligna que te contamina, que te envenena con malicia. Y abre tus oídos, abrámoslo, a la palabra de Dios. Así nos viene fe, y por la fe vienen los milagros. Esto nos lleva al primer principio de hoy. Confianza y desconfianza llegan por oír. Lo uno como lo otro llega por tus oídos. Ya vimos que si viene la fe, y la confianza si viene por oír, pero ¿y la desconfianza también, pastor? Eso está en las escrituras, te lo voy a mostrar. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Pero la serpiente, la que siembra desconfianza, la cizañera, la de chismes y malicias, la serpiente, dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos, llegarán a ser como Dios, conocedores del bien. La serpiente siempre viene así: yo te voy a decir la verdad de tu esposo. Así se apareció la serpiente: yo te voy a decir la verdad de tu Dios, de tu iglesia, de tus líderes, de tus pastores. Siempre repite la estrategia. Y cuando una persona le abre el oído a la serpiente, que perdió Eva y Adán primero, la confianza en Dios, y le desobedecieron. La desconfianza también llega por lo que oímos. Voy a presentarles, ya he hablado de él, para los que no lo conocen. Este teólogo es considerado, si no el más conocido, uno de los más conocidos y respetados del siglo XX. Paul Tillich, alemán, un pastor de Alemania era su padre. Siguió las huellas de su padre, se vuelve un teólogo. Él es teólogo de la Universidad de Halle, que queda en Wittenberg, y la Universidad de Berlín, en la capital de Alemania, doctor en teología. Este hombre escribió este libro que ven a la derecha, Amor, Poder y Justicia. Ese libro se ha traducido a un montón de idiomas porque es obligado a estudiarlo en la teología. Cómo habla de este equilibrio en el mundo de entre el poder, el amor y la justicia. Y en ese libro tiene una frase del tema de hoy que viene de la Biblia. El hombre lucha por reunirse con aquello a que pertenece y de lo que está separado. Hay un instinto en nosotros que queremos volver a ser felices porque se rompió la felicidad en nosotros. Todo lo que se nos fue quitado instintivamente, sin proponérnoslo, queremos recuperarlo. El hombre nació para amar y para ser amado. Y el primer deber del amor es, el tema de hoy, escuchar. Y eso ya lo había dicho Jesús, Marcos 12. Dios, Deuteronomio 6. Si quieres amar, primero oyes. Al ser amado, tú no puedes decirle: yo te amo, pero me fastidia que me hables. Quédate callado. Solamente trae la mesada. Solamente paga el arriendo. Pues eso no sería amor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice así: mira, Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno asiste a esta religión. No. Dice si alguno ¿qué? Oye mi voz. ¿Cuánto lees tú la Biblia? Entraré y cenaré. Hay gente que no ve lo sobrenatural, no ve los milagros, no ve esa cena, ese banquete de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no lo oye. Oyen a Diomedes Díaz, oyen a no sé a quiénes, pero no oye la Biblia, no oye al Señor. Escucha al Señor y Él va a tener una cena contigo. Hay personas que dicen que van a confiar en Dios cuando les hagan cierto rezo o les pongan aceite. Entre las iglesias cristianas a veces hubo esa moda y esa, creo yo, casi idolatría. Que hasta que lo tocara cierta persona, que hasta la que le pusiera cierto aceite, que hasta que hiciera ciertos pasos. Eso no dice la Biblia. La Biblia está diciendo que la cena de Dios y que Él entre a mí es por oírlo. No por un hombre que me toque, no por una religión especial. Es por oírlo y obedecerlo. Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Jesús respondió: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Pido perdón a los que han sido marianos. Pido perdón a los que me están viendo por el video y son seguidores de María, se declaran marianos.
pido perdón a ellos si le estoy tocando su sensibilidad. Pero son palabras de Jesús cuando dijeron, dichosa María porque te dio a luz, dichosa María porque te amamantó. Y él dijo, no. ¿Qué? Era la oportunidad para endiosarla, para volverla la mediadora, como hay gente por la manipulación de ciertos papas hace muchos años que la considera una intercesora. Tengo que decirte la verdad, Jesús lo afirmó. No es dichoso por eso. Él no levantó a María. Él dijo, dichoso todo el que me. Porque el mandamiento más importante es eso, oír. Y cuando yo oigo, lo amo. Y cuando yo lo amo, lo obedezco. Y cuando lo obedezco, todas las bendiciones vienen. En la casa, en mi destino, en una tierra, en servicio, en todo. Pero no por seguir a María. No por seguir a un santo, no por pertenecer a una religión. Era la oportunidad para Jesús decir, es que es el catolicismo, o es que está religión, o es que está el santo. Y él no dijo nada de eso. Él afirmó lo que ya afirmó en toda la Biblia. Las bendiciones de Dios y el agrado de Dios es por oírlo a Él y obedecerlo. Shema. La dicha no la quiere dar Dios. La felicidad estamos leyendo es posible, pero el Señor la condicionó y dijo, óyeme a mí y no a tu corazón, porque algunos siguen su propio corazón, querido. Se apoyan, es que yo lo siento, como Diosito no me va a bendecir si es algo bueno y yo lo siento. Pueda que tú lo sientas, que te parezca muy bueno, pero si no es la voluntad de Dios, tienes que rechazar eso. Les voy a mostrar ahora, creo que es justo mostrarles el concepto de la ciencia sobre este tema de oír y escuchar. ¿Qué nos dice la ciencia? Les voy a mostrar este científico que es latinoamericano. La ciencia está escondida en la vida cotidiana y la dejamos pasar. La ciencia está escondida acá, debajo de ustedes, dentro de ustedes, en su casa. ¿Y cómo se busca esa ciencia? Está escondida. Porque está muy bien escondida y a nosotros no nos gusta demasiado hurgar. Se busca haciendo experimentos. Entonces, ¿por qué no empezar con algunos experimentos? Y en esto me tienen que ayudar. El primer experimento es muy fácil. Se trata de que cierren los ojos y estiren los brazos. No me dejen solo. Cierren los ojos y estiren los brazos. Algunos están haciendo trampa y los veo a los de arriba, no se crean. En la mano derecha tienen un hilo, un piolín, que sostiene 3 globos de helio. El helio es un gas menos denso que el aire, por tanto se va para arriba. Globos extremadamente ligeros. En la mano derecha, un piolín que sostiene globos de helio. En la mano izquierda también tienen un hilo. Pero en este caso está sosteniendo libros muy pesados. Pero muy pesados. Recordemos, mano derecha tiene un piolín que sostiene globos de helio. Mano izquierda tiene un piolín que sostiene libros muy, pero muy pesados. Ahora les pido que se queden quietos y abran los ojos. ¡Chan! Este experimento me sirve a mí, en realidad, porque ahora ya sé que en lo que resta de la charla les puedo decir cualquier verdura y me van a creer. ¿Sí? ¿Quién es este científico y de qué está hablando? Aquí les voy a mostrar su foto. Diego Golombek. Y es orgullosamente latinoamericano, es un científico, doctor en ciencias biológicas. Y fue galardonado, le otorgaron la UNESCO. Este premio es el máximo premio a la difusión de la ciencia, se lo otorgaron a él. Y lo que él explica es que lo que escuchas te condiciona para cómo actúas. Y si sigues escuchando que tienes algo aquí pesado, pues entonces vas a sentir mucho esfuerzo. Y si sigues escuchando que aquí lo que tienes es suave y liviano, pues te vuelves más tranquilo y relajado. Lo que escuchamos, la ciencia está ratificando la Biblia. O te genera confianza o te genera desconfianza. O te llena de fe y te acerca a Dios, o te llena de malicia, dudas, veneno y vas a terminar apartado de Dios. La ciencia está dándole la razón a la Biblia. Segundo principio, oír la vida sin oír a Dios me invade de desconfianza y de decepción. Oír la vida. No es que yo me vuelva un extraterrestre, un sectario y ya no escuche la vida, ya no escuche de economía, ya no escuche de arte. No es que yo me vuelva un extraterrestre, fanático o sectario, no. Pero si escuchas la vida sin ponerte los lentes, ya no de la desconfianza, sino de la Biblia, si no pones el filtro de oír a Dios, te vuelves un ser desconfiado, amargado y conflictivo.
lo que oímos nos afecta y nos vuelve amargados o nos vuelve contentos. Nos vuelve felices, perdonadores y amadores, o nos vuelve resentidos, maliciosos y siempre prevenidos. Depende quiénes son tus amistades. El ejemplo está en Números capítulo 23. Es un ejemplo de todo un país contaminado por lo que oyeron. Aquí hay países como Rusia con tremendos dictadores, como Cuba, y eso afecta a toda la gente que vive allá, lo que ellos dicen. Números capítulo 13 versículo 27 dice: y este fue el informe, fuimos al país al que nos enviaste. Por cierto, en ese país abunda la leche. Era la promesa que Dios le había dado a su pueblo: los llevaré a una tierra donde hay prosperidad, riqueza. Y mira, se cumplió. Fueron los espías, fueron y dijeron: se cumplió, allá hay eso. Aquí trajimos sus frutos y ellos trajeron una muestra. Pero el pueblo que allá habita es poderoso, sus ciudades son enormes, están fortificadas, hasta hemos visto anaquitas. ¿Quiénes eran los anaquitas? Eran los gigantes. Y dice: pero un momento, sí hay prosperidad, pero hay gigantes y hay ejércitos y hay adversidades. Sigamos la lectura, versículo 30 al 32. Caleb y Josué hicieron callar al pueblo ante Moisés y les dijeron: subamos a conquistar esa tierra, porque estoy seguro de que, léanlo en rojo, ¿qué dijeron ellos? Vamos a poder, todo lo puedo en Cristo que me... Y ellos dicen: podremos conquistarla. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Comenzaron a esparcir entre los israelitas la cizaña, falsos rumores de la iglesia, de sus líderes, de la tierra que habían explorado. La tierra que hemos explorado, dijeron, se traga a sus habitantes, y los hombres de allí, los hombres que vimos fueron gigantes. Wow. Observa, no seamos tan injustos con esos espías. ¿En esa tierra habían gigantes y vivía Goliat o no? Claro, habían gigantes. ¿En ese tierra habían ejércitos o no habían ejércitos? Pero por supuesto, claro. Los filisteos eran un ejército poderoso que tenían las herramientas, unos de los primeros que tuvieron armas en metal. Por supuesto, ellos estaban no diciendo mentiras, en parte era verdad. Pero ¿qué pasa con Josué y Caleb? ¿Es que estos son fanáticos desquiciados? ¿Soñadores tontos? Porque ellos dicen, a pesar de toda esa realidad de haber gigantes, si hay problemas en la iglesia, si hay dificultades en la vida, pero ¿por qué ellos dicen, a pesar de eso podremos? Porque ellos están escuchando la vida con la palabra de Dios. Ellos ya sabían la Torá, ellos ya sabían que Dios le había hablado a Moisés y habían sido libres de Egipto. Así que ellos oyeron la vida, pero oyendo a Dios. Josué y Caleb no eran Bill Gates y Elon Musk. No. Ellos no eran Jeff Bezos y Mark Zuckerberg. No. Josué y Caleb eran unos del pueblo, no eran multimillonarios. Josué y Caleb eran ninjas. Ellos no eran eso, ni millonarios para decir, no, si podemos conquistar porque tenemos el billete. No, porque andamos en Cadillac y Porsche. No. La razón por la que estos dos muchachos responden así es porque ellos oyen a Dios. ¿Cuál fue el resultado? Leamos Números capítulo 14, versículo 1 y 3. Aquella noche, toda la comunidad, todo un país se contaminó. ¿Y se pusieron felices? No. ¿A qué se pusieron? Una noche que no durmieron, llorando porque escucharon. Fue a esos 10 que leyeron la vida, pero la leyeron sin Dios. Entonces pasaron una noche de amargura. Y en sus murmuraciones, empezaron a murmurar. ¡Wow! Por todo por oír. Sí, mira lo que pasó a un país por oír mal. Y en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto, en ese desierto? ¿Para qué nos has traído el Señor a esta tierra? Dudaron de sus pastores, dudaron de Dios, dudaron de su iglesia.
para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y niños se conviertan en botín de guerra, que ellos querían matar a su familia y le estaban haciendo daño a su familia, a los pastores y Dios. Mira lo que llegaron. ¿No sería mejor que volviéramos? Ahora piensan irse al mundo. Volvamos a Egipto. Se volvieron amargados, se volvieron murmuradores. No pudieron entrar a una vida sobrenatural y de milagros. ¿Por qué? Todo por oír. Y Dios ya les había dicho, es que el mandamiento más importante es oír. Y si oyen al único Dios y lo aman, les entraré a la tierra que fluye leche y miel. Deuteronomio 6, ya lo habíamos leído. Si oyen y me aman, les voy a hacer lo sobrenatural y esos ejércitos caerán y los malos caerán ante ustedes. ¿Quiénes fueron los únicos de esa generación que entraron a la tierra prometida? Los únicos que entraron, Josué y Caleb con sus familias. Los demás dice que Dios les dijo morirán y los pasó 40 años hasta que murieron todos. Y solo dejó entrar a Josué y a Caleb, que ya tenía 80 años. Los dejó entrar a los 80 años. Otro teólogo. Estas palabras de este teólogo también son muy importantes. Ahí lo tienes, William Robertson Nichols. Es un escocés. Él dijo, la ciencia, los negocios y las preocupaciones de la vida absorben a muchos y los desconciertan. ¿Cómo los dejan? No los dejan felices, los dejan gritando toda la noche, amargados, porque se concentran en lo del mundo. Inmersos en el trabajo del mundo, los hombres tienden a olvidar que se pueden beber tragos de vida más profundos que los que se obtienen con sus propios esfuerzos, mi estudio, mi trabajo, mi moralidad. Hay tragos mejores, hay felicidad, pero pierden las bondades de Dios por no oír. Y algunos hasta llegan a decir, no hay voz de Dios. Dios no habla. ¿Cómo así que Dios habla? Algunos llegan a decir que no hay voz divina. Los hombres han dado como palabra de Dios lo que surgió de su propia. La gente está siguiendo a su propia mente y en su propia exaltada imaginación. ¡Wow! Paul Nichols vivió en el siglo XIX y siglo XX. No vio la tecnología, no vio la inteligencia artificial, GPT. Pero él dijo, los hombres van a escuchar más su mente y al mundo y a su trabajo y a la ciencia. Y por eso no prueban los tragos de los milagros de Dios, porque no oyen al Señor. Por último, el último principio que hoy quiero dejar en nuestro corazón y mentes es esto. Si Dios piensa en la bendición de las polillas, más piensa en mí. Hemos escudriñado la Biblia, el tema del oír, pero ¿dónde están las polillas? Bueno, vamos a concluir descifrando el título. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 26. Voy a leerlo en una versión contemporánea que se llama Biblia, traducción lenguaje actual. Miren a los pajarillos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesitan. Y la palabra toda es importante. Dios les va a dar todo a los pajarillos y se los ha dado. Y ellos, dice, está en rojo, no guardan las cosechas. Ellos no tienen asadones, tractores, y Dios los cuida y les da de comer. Sin embargo, Dios el Padre les da todo lo que necesitan. Ustedes son más importantes que ellos. Wow. Dios dice que tú y yo somos más importantes que los animalitos o todo lo que Él creó. Somos más importantes que los océanos, que los árboles, que los bosques que miramos en Suiza, los Alpes suizos. Y Él dice, ustedes son más importantes. Eso todo lo creé para ustedes. ¡Wow! ¿De verdad? Sí. Entonces hay una lección que nos obliga a mirar esos insectos que para muchos causa miedo, es repulsivo. Las polillas, ¿para qué las hizo Dios si se comen nuestra ropa bonita? Los apicultores, los cultivadores de la miel de abejas odian las polillas porque las polillas se comen los panales. Para ellos es una plaga que la atacan. ¿Para qué entonces creó las polillas Dios? Se comen mi ropa, se comen los panales. ¿Para qué las hizo?
Las polillas de cera son una mariposa de color marrón que frecuentemente afecta a las colmenas de abejas, ya que de ahí se alimentan de proteínas presentes en ellos, como los capullos de las abejas y el polen. Solo se quedan estas polillas en las colmenas muy débiles de clima cálido, por lo que las bajas temperaturas le juegan una mala pasada. Este animal tiene una característica de poseer el mejor oído del planeta, ya que este insecto es capaz de escuchar sonidos de hasta 300 kHz, considerándose la mayor agudeza del reino animal, mientras que el ser humano solo alcanza a escuchar fuentes sonoras hasta 20 Hz. A las polillas le siguen por detrás los saltamontes, considerando estos como los segundos que mayor capacidad auditiva tienen, logrando escuchar los ultrasonidos de su principal depredador, que es el murciélago. Mira esta publicación científica. Europa Press, un destacado portal, publicó este estudio sobre las polillas. Investigadores de la Universidad Strathclyde han descubierto que la polilla de cera es capaz de detectar frecuencias de sonido hasta de 300 kilohertz, lo que viene a ser la sensibilidad de frecuencia más alta registrada de cualquier animal en la naturaleza. Eso me sorprendió, me dejó asombrado. ¿Por qué? Si a mí me hubieran preguntado, ¿quién crees que tiene el mejor oído y más desarrollado del mundo? Yo hubiera dicho, el tigre, el puma. Hubiera dicho, las águilas. Yo jamás me hubiera imaginado. ¿Cuánto es lo máximo que puede escuchar un ser humano? Hasta 20 kilohertz. Este tiene más de 100 veces el sonido de un humano. La polilla tiene más de 100 veces. Tiene 300 kilohertz. El ser humano solo 20. Mira lo que la ciencia descubre. Una de las razones por las que ellos lo tienen es porque su principal depredador es los murciélagos. Los murciélagos también tienen un gran oído, pero apenas llegan como a unos 80 o 100 Hz. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. Dice así: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¡Wow! Dios oye. Él nos pide que oigamos, pero Él no lo exige sin Él primero cumplirlo. Él pone un mandamiento y primero lo cumple. Dios dice que oigamos, pero Él dice, yo soy el primero que voy a oírte. Si tú me oyes, yo te oigo. Si tú confías en mí, yo te oigo. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos en el 2025 lo que le hemos pedido. Y toda esta bendición de que Dios responde oraciones, de que Dios me cuide en este año, se desprende de oír. Gracias a Dios por las polillas. La próxima vez que las veas, no la mates, sácala porque de pronto se va para una bolsita y la acaba. Están acabando con la basura que nosotros creamos, plástico. Dios la creó con un propósito. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.